No sé si tú compartes eso realmente. Bueno, sí, realmente lamentamos mucho. Acabamos de ver un ejemplo muy claro cuando veíamos la discusión de la aprobación de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, era importantísimo, de vital importancia, que se revistiera un presupuesto con un enfoque de género, porque recordemos que el 90% de las atenciones en el área de familia que atiende la Procuraduría General de la República son a mujeres, y son mujeres que enfrentan un tipo de violencia. Sin embargo, fue tan difícil, por ejemplo, siquiera incluir el lenguaje incluyente a las mujeres en esa ley. Entonces, en el presupuesto, por ejemplo, nunca es sensible al género. Tienes, por ejemplo, el ISDEMU, que su presupuesto depende de otra instancia del gobierno. Del gobierno. Ahora te pregunto, no es porque los diputados no sepan esto, ¿no? O nos atreveríamos a decir que los diputados no saben esto. No es que el Ejecutivo no sepa esto, de que es importante, digamos, un presupuesto con enfoque de género y destinar ciertas partidas para que pueda, digamos, no sé, desarrollar algunos proyectos que vayan en beneficio de las mujeres. ¿Es que no hay sensibilización? No hay sensibilización. ¿Es que no importa mucho el tema en el país? Bueno, es que es una cosa con la otra, ¿no? O sea, si no hay sensibilización es algo que no te puede importar. Y segundo, ¿quiénes ocupan mayor número en la asamblea, hombres o mujeres? ¿Y entonces qué? ¿Se resuelve esto con que las mujeres lleguen al poder y haya más mujeres en la asamblea, por ejemplo? Puede ser una respuesta de participación, porque la sensibilización también tiene que pasar por las mujeres. Pero, por ejemplo, mi hija nunca va a aprender que quiere ser diputada si nunca ve una diputada en la asamblea. Entonces, también eso tiene que ver con romper esas barreras culturales que todavía enfrentan nuestros parlamentarios, ¿no? Y algunas parlamentarias también. Pero no les interesa, no hay una voluntad política, y porque también todo el género, cuando hablamos de la perspectiva de género y de ser sensible a ellos, implica poder, implica privilegios, y eso no es algo fácil de romper. Entonces, el reto en esto realmente, Romeo, es precisamente la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Y hay algunas acciones, algunas iniciativas que hemos tenido. Nosotros, con la ayuda del Fondo de Población de Naciones Unidas, editamos recientemente, el 2 de octubre, lanzamos este libro, Las Normas Básicas de Derechos Humanos de las Mujeres, donde recoge esencialmente 8 instrumentos internacionales que El Salvador ha ratificado y por ende se convierten en ley de la República. También ese mismo día, el 2 de octubre, dimos a conocer, lanzamos la plataforma de derechos humanos de las mujeres que presentamos a las candidaturas presidenciales, municipales y legislativas de cara a las elecciones del 2009, para que nuestros políticos y nuestros candidatos y candidatas tomen en cuenta la problemática de las mujeres en sus programas de gobierno, se visibilice la problemática de las mujeres y se tome en cuenta para satisfacer las necesidades de las mujeres y dar respuesta a estos compromisos internacionales que El Salvador ha formado parte. Por ello, Romeo, me parece importantísimo de que todos los candidatos, candidatas, ya sea en los gobiernos locales, en la Asamblea Legislativa, así como también las fórmulas presidenciales, tomen el compromiso de institucionalizar la perspectiva de género en todos los planes y políticas de gobierno. Si esa sensibilización no es institucionalizada, muy poco vamos a poder avanzar. La promoción de los derechos humanos es una muy buena medida, pero tenemos que institucionalizar que la perspectiva de género debe ser una realidad en todas las políticas públicas de El Salvador. A ver, Silvia, pongámosle un poquito de chile a esto. Vamos a ver, ¿las mujeres, a tu juicio, han estado solas en esto? Así es. A mi juicio han estado solas porque no ha sido una apuesta, por ejemplo, de decir de que las mujeres vistas ni siquiera desde el desarrollo. Es decir, tienen una red solidaria, pero es una red solidaria que sí atañe la pobreza busca atender eso, pero cuando estudiamos bien el asunto, estamos viendo que es trabajo reproductivo, es decir, es una política pública que carga sobre los hombros de las mujeres el trabajo reproductivo de manera gratuita. Lo mismo que escuelas saludables, a quienes veías cocinando ahí, veías a las mujeres, ¿no? Entonces, es trabajo gratuito que hacían las mujeres para resolver un problema de pobreza, que es un problema que debe atender el Estado. Y ahí no había nadie. Entonces, luego vienes con el sistema judicial y vienes que las resoluciones, ¿verdad?, son minimizadas, nunca llegan a condena, se van por puros legalismos y también, sobre todo porque muchas de las resoluciones nos están diciendo,
hemos escuchado de boca de muchos jueces y juezas que dicen, no, mire, eso era unas lesiones de mujeres, eso era violencia intrafamiliar, eso lo pasamos como con procedimiento abreviado y ya estuvo. ¿Para qué te lo voy a pasar a sentencia? ¿Para qué cargar al otro juez? O sea, no solo el órgano ejecutivo entonces ve, digamos, con indiferencia este tipo de situaciones, sino que también hay otros órganos del Estado que, bueno, ya vimos el caso de la Asamblea Legislativa, que no tiene un presupuesto con enfoque de género, y ahora me estás hablando del Poder Judicial, ¿no? Donde tampoco, digamos, hay como sensibilización a este tipo de violaciones o de violencia que se ejerce contra la mujer. Vamos a hacer la pausa, ¿te parece? Hacemos la pausa comercial, ¿les parece? Y regresamos en breve. Quiero decirles que para las personas que han estado llamando porque ahora no se realizó el debate periodístico, pues contarles que Nacho Castillo está fuera del país. También muchos de los invitados, de los periodistas que acompañan a Nacho el día jueves por la noche aquí en el programa, están fuera del país. Así es que en su lugar estoy yo ahora hablando de este tema que no es menos importante, es un tema sumamente importante y del cual vamos a continuar hablando después de la pausa comercial. Recuerde que el correo electrónico de esta noche es romeolemus@tecnovision.com.sb. Volvemos en breve. Bueno, les recuerdo el correo, romeolemus@tecnovision.com.sb. Sin duda, muchas de las personas que nos están viendo en este momento han de decir, quizás se les olvidó hablar de que hay una política nacional de la mujer y que eso es, digamos, un paso muy significativo, muy grande, un avance muy sustancial, digamos, en esto que hemos estado discutiendo. Pero bueno, las escucho a ustedes, porque también se puede crear una institución como el ISDEMU, ¿no? Pero si no se le otorga, esto es como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que de repente es una Procuraduría que tiene, digamos, todo el entusiasmo, le pone toda la fuerza, pero si no se le asigna el presupuesto necesario, de nada sirve que tengas una figura como la Procuraduría. En este caso, afortunadamente, hemos visto una buena labor del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y que ojalá se le otorgue, como a todas las instituciones, más presupuesto. Pero en el caso del ISDEMU, a ver, Silvia, cuéntame tú, ¿cómo ven el trabajo del ISDEMU? ¿Es importante o ha tenido impacto positivo la política nacional de la mujer en el país? Que fue creada en el 96, ¿no? A partir de 1996, sí. Bueno, tristemente la política nacional de la mujer, bueno, si hablamos de avances, hay que reconocer, como tú decías, que también hemos tenido avances y que las instituciones públicas algún esfuerzo han tenido por salir, ¿verdad?, para lograr el adelanto de la mujer, que se crea desde Beijing. Pero la política nacional de la mujer es muy bonita, o sea, tiene planteamientos muy serios, muy buenos, pero no tiene mecanismos de verificación, no te está diciendo cómo vas a medir los impactos, o sea, no crea los indicadores, cómo yo voy a medir que realmente la mujer, por ejemplo, está mejor insertada al mercado de trabajo, a diferencia de los hombres. No te mide tampoco, por ejemplo, un presupuesto asignado para cada uno de los ministerios que está obligado a cumplir esa política nacional, porque está diferenciada en varios rubros, ¿no? Y determina a qué ministerios van a ser los obligados o entidades autónomas van a ser las obligadas a cumplirlo. Sin embargo, no te proyecta mecanismos de verificación o qué hacer si, por ejemplo, no lograste cumplir ese objetivo de esa política, no te dice qué vas a hacer en ese caso como para sobrepasar el obstáculo y alcanzarla. Por supuesto, no tiene un presupuesto asignado desde los ministerios, muy pocos de estos tienen las unidades, solo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Medio Ambiente, que fue el primero, y entiendo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería también acaban de crear sus unidades de género. Quiero hacerte una pregunta. Esta política que fue creada en 1996, la Política Nacional de la Mujer, mandata al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, vamos a hablar ahora de un sector muy golpeado, muy vulnerable, como son las mujeres que trabajan en la maquila, y que son una gran cantidad de mujeres que, obviamente, si viéramos los reportes, hay una serie de violaciones a los derechos de las mujeres y se ejerce violencia en esos lugares. Mandata al Ministerio de Trabajo para que pueda inspeccionar esos lugares y ver en qué condiciones están laborando las mujeres. Bueno, la Política Nacional de la Mujer te habla de que se tienen que crear toda una política de empleo para la inserción de las mujeres en condiciones decentes, que tomen en cuenta sus necesidades específicas. Y bueno, te llama también a que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tome en cuenta también, por ejemplo, la salud de las mujeres que están insertadas en rubros de peligro, o sea, como la maquila, por ejemplo. La salud y seguridad ocupacional que estas mujeres enfrentan tiene unos riesgos altísimamente gravosos. Las mujeres a los 35 años ya no pueden trabajar en maquila, no solo porque les dan trabajo, pero tiene una razón. Y es porque a los 35 años, habiendo empezado a trabajar en una maquila, a los 17, a los 18 años, ya enfrentan serios problemas. ¿Y hace bien la tarea del Ministerio de Trabajo o no, en ese sentido? Mira, estamos trabajando, y hay que decir también, el Ministerio de Trabajo nos ha dado algunas respuestas en cuanto a las inspecciones, que está a partir de que se crea CAFTA y que se crean algunos proyectos
de Donaciones Internacionales está trabajando con algunas inspecciones, algunos pequeños programas de sensibilización en cuanto a los derechos laborales de las mujeres, pero todavía sigue habiendo un fuerte número y hablamos en esta ocasión de la estabilidad del empleo. Hemos visto cuántas maquilas, solo hace un par de semanas cerró una maquila con 1.500 trabajadoras. ¿Quién le va a responder a esas mujeres por el empleo? No había nada que embarcar porque la maquinaria estaba arrendada, el lugar donde estaba tampoco era del empresario. Entonces, ¿qué va a pasar?